Hola, hoy nos metemos de lleno en una cuestión, bueno, fundamental. ¿Cómo sabemos lo que creemos saber? Quiero decir, ¿de dónde sale la información que consideramos fiable? Pues sí, resulta que hay como dos grandes cajas de herramientas, ¿no? Ajá, Para investigar y construir conocimiento, sobre todo en ciencias sociales. exacto. El enfoque cuantitativo y el cualitativo. Efectivamente. Y hoy vamos a intentar explorar estas dos maneras de entender la realidad. Nos basamos un poco en ideas clave de textos de referencia, ¿sabes? ¿Mm? Sobre metodología de investigación. Sí. La idea no es dar aquí una clase magistral de metodología, para nada. Es más bien entender la esencia, ¿no? Eso es. ¿En qué se distinguen realmente? Porque a veces parece que miran el mismo mundo, pero de formas tan distintas. Claro. Y yo creo que entender esto es clave, no solo para quien se dedica a investigar, sino, bueno, para cualquiera que quiera interpretar de forma crítica los estudios, las encuestas, los informes que nos llegan cada día. Nos ponemos a ello, desentrañamos esto. Vamos allá. A ver, la investigación en el fondo es buscar respuestas, pero de forma sistemática, crítica. Ya. Históricamente, pues surgieron estas dos grandes corrientes. Una, la cuantitativa, que está muy ligada a los números, a medir, casi como en las ciencias naturales, ¿verdad? Mm. Y la otra, la cualitativa, que está más enfocada en comprender el porqué, el significado más profundo, la experiencia humana, pero desde dentro. O sea que ambas buscan conocimiento, pero digamos que toman caminos diferentes. Exacto. Caminos distintos. Pero aunque los caminos sean distintos, imagino que comparten una base, ¿no? Algún punto en común tendrán. La idea de observar, de hacerse preguntas. Sí, sí, claro. Ambas implican observar el mundo, formular algún tipo de idea o una suposición, Ajá, intentar ver si eso se sostiene con la evidencia, ya sea numérica o narrativa, ¿no? claro. Y luego, pues, ajustar esas ideas y, a menudo, generar nuevas preguntas. Es un proceso continuo de aprendizaje, en realidad, aunque las herramientas y la filosofía de fondo varíen bastante. Vale, perfecto. Pues empecemos por la primera caja de herramientas, la cuantitativa. A ver, cuando oímos cuantitativo, uno piensa enseguida en números, ¿no? Estadísticas, gráficos. ¿Es así de directo? Sí, bastante. Casi como seguir una receta de cocina, pero muy, muy estricta. Es una buena analogía, sí. Lo cuantitativo es muy estructurado, muy secuencial. Algunos autores lo describen como probatorio. Probatorio. Sí, imagina un camino muy marcado, tienes una idea, la conviertes en una pregunta específica, buscas qué se sabe ya sobre eso, o sea, la teoría, ¿Vale? planteas una predicción concreta, que es la hipótesis, diseñas un plan para medir exactamente eso, recoges datos numéricos, los analizas con estadística y ¡zas! Presentas los resultados. O sea, un paso detrás de otro. Muy lineal, no te puedes saltar nada. Exacto. Cada paso sigue al anterior. Es un proceso bastante pautado, digamos. Muy metódico. ¿Y cuál es el gran objetivo de seguir esa receta tan al pie de la letra? ¿Para qué tanta estructura? Pues principalmente medir cosas, cuantificar fenómenos, cuánta gente opina X, qué relación hay entre la variable A y la variable B. Ya. Busca probar esas hipótesis que formulaste al principio, encontrar relaciones causa-efecto, si es posible. Y algo muy importante, poder decir que lo que encontraste en tu grupo de estudio, en la muestra, Ujú. probablemente se aplica también a un grupo mucho mayor, a la población. Busca la generalización. Entendido. O sea, necesitas datos numéricos, mediciones estándar que todo el mundo pueda entender y replicar, y la estadística es como la herramienta clave para ver si tus ideas iniciales, pues si cuajaron o no. Exacto. Pero mencionaste antes algo de la realidad. ¿Cómo ve la realidad de este enfoque cuantitativo? Bueno, parte de la idea de que hay una realidad ahí fuera. Una realidad objetiva que existe independientemente de quién investiga. Ajá, Y que podemos llegar a conocerla y a medirla si usamos las herramientas adecuadas y somos, bueno, cuidadosos, metódicos. claro. Por eso se esfuerza mucho en controlar posibles influencias externas, ¿sabes? En ser lo más objetivo posible, minimizando los sesgos del investigador. Ya. Es una visión muy ligada al positivismo, a esa aspiración de encontrar leyes o patrones fiables en el mundo social, un poco como en la física o la biología. Entiendo. O sea que funciona de forma deductiva, entonces. Como un detective que ya tiene una lista de sospechosos, que sería la teoría, Ujú. y busca pruebas específicas, los datos, para ver quién es el culpable. ¿Algo así? Exactamente así.
Vas de lo general, de la teoría, a lo particular, a los datos, para confirmar o refutar. La meta es la explicación, la predicción y, en cierto modo, el control, basándose en esa realidad que se asume que es objetiva y medible. Vale. Aunque, claro, el debate sobre hasta qué punto se puede ser totalmente objetivo en ciencias sociales siempre está ahí, ¿eh? Eso es otro tema. Claro, me imagino. Pero la idea base está clarísima. El enfoque cuantitativo. Estructurado, numérico, busca probar ideas previas, generalizar, parte de una realidad objetiva y usa una lógica deductiva. Vale. Ahora, vamos al otro lado de la moneda. El enfoque cualitativo. Esto suena a algo más, no sé, artesanal quizás, menos rígido. Muchísimo menos rígido. Imagina que en lugar de seguir un mapa detallado, eres como un explorador que entra en un territorio nuevo. Ah, mira qué buena imagen. El proceso cualitativo es más circular, más flexible, emergente. Empiezas a explorar, observas, hablas con la gente y tus preguntas, tu foco, pueden ir cambiando sobre la marcha según lo que vas descubriendo. O sea que no hay una secuencia fija e inamovible como en el otro. Para nada. Puedes ir y venir entre recoger información y analizarla. Es mucho más orgánico, digamos. Y el objetivo aquí ya no es medir ni generalizar de la misma manera, ¿verdad? Cambia el propósito. Cambia totalmente. El foco aquí está en explorar, en describir y sobre todo en comprender en profundidad. ¿Comprender qué exactamente? Pues qué significa esta experiencia para las personas que la viven, cómo interpretan su mundo, cuáles son sus perspectivas. Se busca la riqueza del detalle, el contexto, la visión desde dentro. Ya. No persigue una verdad única y objetiva, sino que intenta entender las múltiples realidades subjetivas que existen. Entonces, si no son números, ¿qué tipo de datos usa este explorador cualitativo? ¿Qué recoge? Pues recoge datos muy ricos y diversos, conversaciones grabadas, notas de campo súper detalladas de lo que observa, análisis de documentos, imágenes, historias de vida. Entiendo. Mucha palabra, mucha observación. Exacto. No se busca estandarizar la información, sino capturar la complejidad y los matices. El análisis tampoco es estadístico, claro, es interpretativo. ¿Interpretativo? ¿Cómo funciona eso? Pues buscas temas, patrones de significado, intentas construir una comprensión profunda de lo que está pasando. De hecho, el propio investigador es la principal herramienta de recogida y de análisis. Su sensibilidad, su capacidad de interpretación. Eso suena fascinante, la verdad, pero también me genera preguntas. Si es tan subjetivo y depende tanto de la interpretación del investigador, ¿cómo te aseguras de que no son simplemente, pues, opiniones personales o impresiones sueltas? ¿Dónde está el rigor ahí? Esa es la crítica clásica. Y es un desafío real, no te voy a engañar. El rigor en lo cualitativo no viene de la medición estándar, como en lo cuanti. Claro. Viene de otras cosas. De la profundidad y la riqueza de los datos que recoges, ¿sabes? De la coherencia de la interpretación que haces, de la triangulación. Triangulación. Sí, usar diferentes fuentes o métodos para ver si apuntan a lo mismo. También de la reflexividad, o sea, que el investigador sea consciente de su propia influencia en el proceso. Y de la transparencia, de explicar bien cómo has llegado a tus conclusiones. Vale, o sea, no busca la objetividad en el sentido cuantitativo, sino más bien la credibilidad, la comprensión profunda y contextualizada. Exacto. Una comprensión rica y que tenga sentido en ese contexto particular. Y la lógica aquí entonces es la inversa. Es inductiva, ¿no? Como el detective que empieza recogiendo pistas sueltas en la escena del crimen, y a partir de esas pistas intenta construir una teoría sobre lo que pasó y quién pudo ser. Justo así. Vas de los datos particulares, de las historias, de las observaciones concretas, hacia la generación de conceptos, de patrones o incluso de teorías más amplias. Ya. Está muy ligado a esa idea del Verstehen, de Max Weber. ¿Te suena? La necesidad de comprender el significado subjetivo que las personas dan a sus acciones para entender realmente el mundo social. Entiendo. Captar la experiencia vivida en toda su complejidad, de forma holística, como decías. Eso es, intentando captar el todo del fenómeno en su contexto natural. Vale, aquí es donde la cosa se pone, yo creo, interesante de verdad. Porque tenemos dos maneras casi opuestas de mirar el mundo. Sí, muy distintas en su filosofía de base. Y las fuentes que manejamos usan un ejemplo que me pareció genial para ver esto en acción. Investigar qué hace que alguien sea percibido como atractivo y conquistador. ¿Cómo abordaría cada enfoque esta pregunta? Es un ejemplo perfecto, ¿sí? Para bajar esto a tierra. A ver, si fuéramos por la ruta cuantitativa, ¿qué haríamos?
Pues supongo que empezaríamos definiendo bien qué entendemos por atractivo y conquistador, ¿no? Primer paso, fundamental, operacionalizar los conceptos. Luego, revisaríamos estudios previos sobre atracción, personalidad, y formularíamos hipótesis concretas. Algo tipo, la gente percibida así tiene más seguridad en sí misma, más estatus social y es más extrovertida, por ejemplo. Correcto. Hipótesis claras y medibles. Y el siguiente paso sería crear una herramienta para medir eso. Probablemente un cuestionario con escalas para puntuar la seguridad, el estatus percibido, la extraversión y el poder de conquista de una serie de personas. Vale, un cuestionario estándar, y se lo pasaríamos a una muestra amplia y representativa, quizás estudiantes de universidad, por ejemplo. Ujú. ¿Recogeríamos todos esos números? Y venga, a hacer análisis estadísticos, correlaciones, regresiones, para ver si nuestras hipótesis se cumplen. Exacto. La gente con más puntuación en seguridad realmente es vista como más conquistadora. Y si encontramos una relación fuerte, intentaríamos generalizarla. Pues mira, en esta población estos factores predicen el éxito en la conquista. El fin es probar esa teoría inicial que teníamos. Justo. Medir, probar y generalizar. Ahora, ¿cómo sería desde el lado cualitativo? Pues radicalmente distinto, imagino. En lugar de empezar con hipótesis, quizás el investigador iría, no sé, a un lugar donde esto ocurra, como la cafetería de la universidad que decías, o un bar, Exacto, al contexto natural. y simplemente observaría. Se fijaría en alguien que la gente considera conquistador. Se sumergiría en el contexto. Observaría a esa persona. Cómo se mueve, qué dice, cómo interactúa, qué parece funcionar. Tomaría notas súper detalladas, intentando captar la dinámica completa, el cómo ocurre el proceso de conquista en ese caso particular. Ya. Como un naturalista observando a un animal en su hábitat. Un poco sí. Y no se quedaría ahí. Probablemente buscaría otros casos similares para ver si hay patrones. Y también hablaría en profundidad con esas personas conquistadoras. Ah, entrevistas. Sí, y también con las personas conquistadas, ¿por qué no? Entrevistas abiertas, buscando entender sus experiencias, sus trucos, lo que significa para ellos ser atractivo, cómo viven ese proceso. O sea, buscando el significado o la perspectiva personal. Eso es. El análisis consistiría después en leer y releer todas esas notas, esas entrevistas, buscar temas comunes, patrones de comportamiento, significados compartidos. Intentaría construir una descripción muy rica y profunda del fenómeno. Y quizás desarrollar un modelo o una teoría emergente a partir de los datos, ¿no? Exacto, una teoría que surja de ahí, sobre cómo funciona la seducción en ese contexto específico. No buscaría tanto una ley universal como en el Quanti, sino una comprensión situada y detallada. El contraste es brutal, la verdad. El cuantitativo te daría factores medibles y la fuerza de su relación, buscando generalizar. Ujú. Y el cualitativo te daría una película detallada de cómo ocurre el proceso, llena de matices, de significados particulares de ese contexto. Es como usar un teleobjetivo frente a usar una cámara de 360 grados. Uno enfoca, el otro amplía. Como tener el mapa de carreteras cuantitativo frente a tener el diario de viaje detallado de un explorador cualitativo. Me gusta esa. Uno te da la estructura general y las conexiones principales. El otro, la experiencia vivida y los descubrimientos inesperados del camino. Son informaciones distintas, pero ambas valiosas. Vale. Entonces, llegamos a la pregunta del millón, que seguro que está flotando en el aire. ¿Hay uno mejor que otro? Porque históricamente, como decías al principio, hubo mucha pelea, ¿no? Uf, sí. Hubo épocas de mucha tensión. Se acusaban mutuamente. Que si lo cuantitativo era frío, reduccionista, que no captaba la humanidad. Y al revés, que si lo cualitativo era pura cháchara subjetiva, anecdótico, sin rigor científico. Exacto. ¿Hemos superado eso? Yo creo que sí, en gran medida. Esa visión de guerra de paradigmas, afortunadamente, está bastante superada en la práctica investigadora actual. Menos mal. Hoy se entiende que no son enemigos, sino herramientas diferentes en la caja del investigador. Ninguno es inherentemente superior al otro. Entonces, ¿de qué depende usar uno u otro? Pues depende totalmente de la pregunta que quieras responder, de qué quieres saber, del fenómeno que estudias, del contexto y, claro, de los recursos que tengas. Vale, pongamos en valor las fortalezas de cada uno para que quede claro. El cuantitativo es potente para tener una visión general, ¿no? Para comparar grupos, para medir cambios a lo largo del tiempo con precisión.
Sí, para establecer relaciones fuertes entre variables y poder generalizar con cierto grado de confianza estadística. Te dan números sólidos, replicables. Eso es muy útil en muchos campos. Desde luego. Y el cualitativo, por su parte, es insustituible para explorar temas nuevos o poco conocidos, para entender procesos complejos en su contexto real. Exacto, para captar la diversidad de experiencias y significados, para dar voz a perspectivas que los números podrían silenciar o simplificar demasiado. Te da profundidad, riqueza y una comprensión contextualizada. Su flexibilidad es clave para adaptarse a la complejidad humana. Y aunque a veces se asocie uno más a ciencias duras y otro a humanidades, la realidad es que ambos se usan en todos los campos, ¿verdad? Totalmente. Un ingeniero puede usar cálculos precisos muy cuanti, pero también necesita entrevistar a usuarios expertos para entender cómo usan realmente una tecnología, y eso es quali. Claro. O un médico. Combina análisis de sangre, que son datos cuantitativos, con escuchar atentamente la historia del paciente y observar sus síntomas, que es pura información cualitativa. Es verdad. Entonces, la tendencia actual es más pragmática, buscar la complementariedad. Exacto. La pregunta clave hoy no es cuál es mejor, sino qué enfoque o qué combinación de enfoques, lo que se llama enfoque mixto, me ayudará a responder mi pregunta de la forma más completa y útil. Elegir la herramienta adecuada para el trabajo que hay que hacer. Eso es. E incluso combinar herramientas si eso enriquece la respuesta. Ser metodológicamente plural, digamos. Me gusta eso. Pluralidad metodológica. Vale, pues hagamos una recapitulación rápida para sentar las ideas principales. Hemos visto que investigar es buscar respuestas de forma rigurosa, sistemática. Ujú. Y que tenemos dos grandes enfoques, dos grandes cajas de herramientas para hacerlo. Por un lado, el cuantitativo, el de medir, contar, probar hipótesis que ya hemos definido antes, buscar relaciones causa-efecto y generalizar a partir de números. Sigue un plan estructurado, deductivo y aspira a la objetividad. Perfecto. Y por otro lado, el cualitativo. El de explorar, comprender significados y experiencias en profundidad, en su contexto natural. Usa datos narrativos, visuales, de forma flexible, inductiva, y reconoce la subjetividad y las múltiples realidades. Exactamente. Y lo fundamental, creo yo, es entender que no son rivales irreconciliables, sino, bueno, aliados potenciales. Son como lentes distintas para minar la complejidad del mundo. Ya. Cada una ilumina una parte de la realidad. Y, bueno, tiene sus puntos ciegos también, ¿no? Claro, ninguna lo abarca todo. Y saber esto nos sirve a todos, ¿verdad? No solo a los investigadores. Para leer una noticia basada en una encuesta, que probablemente será cuantitativa. Ujú. Y entender qué puede decir y qué no, qué alcance tiene esa generalización. O para valorar un reportaje basado en historias de vida, que será cualitativo. Claro. Y apreciar su profundidad, su riqueza, pero sin esperar generalizaciones estadísticas que no pretende dar. Nos ayuda a ser consumidores de información más críticos, más conscientes. Precisamente. Nos permite preguntarnos, a ver, ¿qué tipo de conocimiento me está ofreciendo este estudio? ¿Qué preguntas puede responder bien y cuáles, pues, se le escapan? ¿Cuáles son sus fortalezas y dónde pueden estar sus limitaciones? Es una forma de alfabetización metodológica básica para navegar el mundo actual, que está lleno de datos y de estudios. Totalmente de acuerdo. Esperamos que esta inmersión en los enfoques cuantitativo y cualitativo haya sido útil y, sobre todo, clarificadora. Entender cómo se construye el conocimiento es, sin duda, un paso esencial para estar realmente bien informado. Y para terminar, quizá más que un acertijo matemático como Neces se hace, una reflexión que conecta con esto que hemos hablado. A veces, el mayor desafío no es tanto elegir entre medir o comprender, entre números o palabras. ¿Cuál es entonces? Pues el verdadero reto puede estar en darnos cuenta de qué preguntas ni siquiera estamos formulando, qué aspectos de la realidad dejamos completamente fuera del foco simplemente por la lente que hemos elegido usar por defecto. Ostras, buena esa. ¿Estamos midiendo lo que de verdad importa o solo estamos midiendo lo que es fácil contar? ¿Estamos escuchando todas las voces relevantes o solo aquellas que resuenan con nuestras propias ideas preconcebidas, con nuestros propios sesgos? Esa es una pregunta potente para cerrar. ¿Qué dejamos de ver según cómo decidimos mirar? Quizás ahí está la clave para futuras exploraciones, para seguir aprendiendo y cuestionando. Nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.